Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video realizado para la asignatura de titulación del Instituto Superior Universitario Sucre. Mi nombre es Montserrat Yamuca y soy estudiante del quinto semestre de la carrera de Contabilidad. En esta ocasión les vamos a presentar un análisis acerca del tema financiamiento y evaluación para la asignatura de titulación impartida por el economista Osvaldo Loor. En el financiamiento y evaluación es un libro escrito por Billes Mears Allen y se llama Principios de Finanzas Corporativas. En esta ocasión nos han asignado el capítulo número 20 del libro, que nos habla de acerca del financiamiento y evaluación. Los autores de este libro son Franklin Allen, Steve C. Meyers, Richard y Brice Brady. ¿Qué quiere decir el financiamiento y la evaluación? En este capítulo podemos ver, primero vamos a hablar qué es la evaluación financiera. La evaluación financiera es un proceso utilizado con mayor frecuencia por inversionistas o empresarios para conocer el valor real de las acciones de una empresa en particular. Mediante este proceso se estima el valor o la perpetuidad de una empresa. ¿A través de qué? A través del tiempo conforme al comportamiento histórico que se vaya dando. ¿Cuáles son los diferentes tipos de financiamiento que se otorga a una empresa? Los diferentes tipos de conocimientos que se otorga a una empresa, el más conocido es el crédito bancario. El crédito bancario es una de las opciones más recurrentes a las que acuden las empresas o las organizaciones o las personas, en este caso también personas naturales. ¿Qué es el financiamiento? El financiamiento es un tema realmente de alto impacto para las empresas que inician o que ya están operando con sus actividades o desean aumentar su productividad, acceder a nueva tecnología o mantenerse ya sea en el mercado. La oportunidad de obtener nuevos recursos financieros constituye el motor de proyección y crecimiento de cualquier idea de negocio a corto o a largo plazo. Entre los beneficios que otorga un crédito bancario es que puede ser, según el tipo de empresa y según el capital que esté teniendo la empresa, puede ofrecer créditos a corto o a largo plazo. ¿Y qué es el crédito bancario? El crédito bancario es una de las opciones más recurrentes de las empresas y antes de adquirir un crédito, lo primero que se debe revisar son las características del mismo, como lo es la tasa de interés, los plazos, las comisiones bancarias y las garantías que la institución, en este caso, piden a las organizaciones o personas naturales para otorgarles este crédito. También puede ser las incubadoras de proyecto. ¿Qué son las incubadoras de proyecto? Es otra forma de financiar a las empresas nuevas o pequeñas, que en este caso son empresas o instituciones que apoyan con una idea de conocimientos, de innovación, herramientas y espacios de trabajo que son desarrolladas con éxito. En este mismo grupo se puede encontrar, podemos incluir a las ideas de negocio que apoyan a las pymes, pequeñas y medianas empresas ya constituidas que necesitan inyección de capital u otro recurso para crecer. También se les conoce como opciones de inversión a los inversionistas ángel. ¿Qué quiere decir los inversionistas ángel? Un inversionista ángel es una persona normalmente que ya es empresario y tiene conocimiento en la rama de los negocios, que tiene la capacidad financiera para aportar capital a una idea de negocio con alto potencial de crecimiento, a cambio de un porcentaje de utilidades, eso por supuesto. El apostar por una idea hace que el empresario se involucre en los procesos y decisiones de que vaya teniendo el negocio. Además, muy importante, aporta con su conocimiento y experiencia al emprendedor para que su negocio en marcha pueda tener éxito. Brindando una red de apoyo, puede brindar también contactos, que es muy valiosa para que la idea de negocio surja. También podemos encontrar de esto los fondos de capital de riesgo. Son inversionistas que, tras un análisis de viabilidad, están dispuestos a arriesgar su dinero para invertir en un proyecto empresarial.
Estos inversionistas normalmente están interesados en proyectos innovadores que garanticen una tasa interna de retorno de su capital invertido relevante y que ofrezcan alguna posición decisiva dentro de la administración de la empresa. Los socios en capital. Si decidiste emprender en solitario, pero en el transcurso que vaya desarrollando tu idea de negocio, necesitas inyectar capital para crecer, tal vez es momento de considerar integrar a una persona en tu negocio. Esto se le llama socios con capital, que participan de las ganancias, las pérdidas, los triunfos y los fracasos de la empresa. Es importante analizar el cuadro comparativo de sociedades mercantiles y seleccionar la que es más viable, que es la sociedad anónima. También existe dentro de los tipos de financiamiento el financiamiento gubernamental. El financiamiento gubernamental es un tipo de financiamiento especializado con plazos y condiciones favorables para el desarrollo de negocios en crecimiento. En nuestro país, el financiamiento gubernamental viene dado por Ecuador. Ecuador exige algunas características. Por ello, quienes apliquen al crédito deberán presentar documentos que respalden la actividad económica, ya que Ecuador ofrece crédito a los productores y agricultores, por lo cual ellos deben presentar el Registro Nacional de Emprendimiento o el Registro Único de MIPYMES y Registro Único Artesanal. Ahora vamos a ver dentro del financiamiento y evaluación, quiénes son los encargados de una evaluación de negocios. Para poder acceder a todos estos tipos de financiamientos, las empresas generalmente tienen a dos personas que hacen la evaluación de negocios. En la mayor parte de la jornada laboral, el administrador financiero se dedica a evaluar proyectos, conseguir financiamientos y ayudar a administrar con mayor eficacia la empresa. Se dedica a todo lo que es la parte contable de la empresa. La evaluación de negocio en sí, como un todo, se deja a los inversionistas. Son estas dos personas que intervienen en una evaluación de negocio. Por un lado está el administrador financiero, quien se encarga de evaluar a la empresa, revisar los estados financieros que estén en orden, y por otro lado están los inversionistas y los mercados financieros, quienes son los encargados de tomar la última decisión dentro de una idea de negocio. ¿Cuáles son las funciones principales de un administrador financiero? El administrador financiero lo que hará es manejar los estados financieros. De igual manera, tiene que velar por el crecimiento de la empresa y la toma de decisiones financieras. Esas son las funciones más relevantes de un administrador financiero. Ahora, el inversionista y los mercados financieros. Ellos están encargados de la evaluación de negocio en un todo, pero en ciertos días el administrador financiero también tiene que ver mucho en lo que es la toma de decisiones de la evaluación de negocios. El administrador financiero tiene que adoptar una postura sobre lo que vale todo el negocio que le están presentando. Cuando esto sucede, suele estar por tomarse una gran decisión. Por ejemplo, dentro de lo que es los negocios o donde desea invertir la empresa, tenemos tres aspectos: la decisión y el análisis. Dentro de la decisión y el análisis tenemos tres opciones. La opción A es a lo que la empresa se dedica. En este caso, un ejemplo puede ser: la empresa A se dedica a la fabricación de prendas de vestir, pero surge la empresa B, la cual es una empresa que le está ofreciendo altas ganancias, mucha rentabilidad, y le pide a la empresa A, que está dedicada 100% a la producción de prendas de vestir, que aporte con un capital para que la idea de negocio surja y sea puesta en marcha. Por otro lado, tenemos a la empresa C. Cabe recalcar que la empresa B solo le presenta una propuesta de cuánto serán las ganancias, y que la empresa es altamente competitiva y que sus ganancias se les va a restaurar enseguida. Mientras que la empresa C le presenta un plan de negocio que no es de su rama, que también es otra rama que se dedica a la producción de alimentos. Le presenta, dentro de su plan de negocios, le van a presentar el porcentaje de riesgo que tiene la empresa al momento de invertir. Entonces, dentro de la decisión y el análisis ingresa tanto el administrador financiero como los inversionistas.
Si la empresa A está a punto de hacer una oferta para adquirir, la empresa B y los administradores financieros tienen que decidir cuánto valen los negocios cada uno de ellos con el porcentaje de riesgo que ha presentado la empresa C. Si la empresa C está considerando la venta de una o más de sus dividendos o de sus acciones, debe decidir cuánto valen estos dividendos para poder negociar con los posibles compradores. Es importante tomar en consideración que cuando las acciones de una empresa salen por primera vez al público, el banco de inversión debe determinar cuánto vale la empresa para fijar el precio de la emisión. En este caso, la empresa C es la que ha presentado el plan de negocios con un porcentaje de riesgo. Los administradores financieros entregarán toda la información que necesiten los inversionistas para que sea tomada la mejor decisión en beneficio de la nueva inversión que se vaya a realizar. De igual manera, al momento de hacer la toma de decisión para una idea de negocio, se debe conocer el flujo libre de efectivo. ¿Qué quiere decir el flujo libre de efectivo? Esto es una fórmula que está dada. El flujo libre de efectivo es la utilidad después de impuestos más las depreciaciones, menos inversión en activos fijos y menos inversiones de trabajo. ¿Qué se debe también tomar en consideración cuando se vaya a realizar una evaluación de negocios? Se debe tomar en cuenta cuál será el porcentaje de incremento que vaya a haber en las ventas dentro del plan de negocios presentado. Por ejemplo, también se debe tomar en cuenta cuánto es el valor de las ventas que van a ir creciendo a nivel que se vaya desarrollando el proyecto. Una de las cosas que se debe tomar en cuenta dentro de la evaluación de negocios es el porcentaje de capital de trabajo que se está otorgando. ¿Qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es una inversión que se realiza a la empresa que ya está puesto en marcha para la compra de materia prima, que esa materia prima vaya a ser un producto terminado y luego que esos productos salgan al proceso de la facturación. Una vez que ya se haya facturado, ingresará el dinero a la empresa como un efectivo y se retorna otra vez como materia prima y vuelve en el ciclo del capital de trabajo. Se debe tomar en cuenta cuál es el porcentaje que se está dando para este capital de trabajo. Para realizar una de las opciones que analizan los inversionistas, para realizar lo que es la toma de decisión, está el uso del WACC en la práctica. ¿Qué es el WACC en la práctica? Las siglas de WACC en inglés, Weighted Average Cost of Capital, no es más que el costo promedio ponderado del capital. WACC es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión. Dentro de esto, el inversionista se hace 3 grandes preguntas que va a pasar dentro de la idea de negocio o el plan de negocios que se le está presentando. Por ejemplo, ¿qué pasa con otros pasivos a corto plazo? Es decir, una vez que ellos ya deciden invertir el capital en esta nueva idea de negocio, ¿qué va a pasar con los pasivos a corto plazo que tiene la empresa? Puede ser una cuenta por pagar que esté a punto ya de terminarse. O también se debe hacer la otra pregunta, ¿qué pasa con la deuda a corto plazo? Es decir, las cuentas que tiene la empresa por pagar puede ser con instituciones financieras. Y también cómo cambia la fórmula del WACC cuando hay más de 2 fuentes de financiamiento para esta inversión. Para esto se ha denominado cómo cambia la fórmula cuando hay más de 2 fuentes de financiamiento. Se podría decir que es de una manera fácil, ya que hay un costo por cada elemento. Es decir, que el peso para cada elemento es sumamente proporcional a su valor de mercado. Por ejemplo, si la estructura incluye capital o incluye tantas acciones preferentes como comunes que van a aportar, la fórmula que se da del WACC es R, paréntesis 1 menos T, D sobre B más R, P sobre B más R, EB. ¿Qué significan todas estas siglas de aquí?
RP significa la tasa de rendimiento esperada por los inversionistas en las acciones preferentes. Es decir, que al momento que se va a tomar una decisión de inversión o de financiamiento, tienen que saber cuál será la tasa de rendimiento que los inversionistas esperan obtener de esta inversión. P es igual a cantidad de acciones preferentes en circulación. B es igual D más P más D. D viene a ser una deuda a largo plazo que tiene la empresa. Todos estos aspectos se debe considerar para hacer un nuevo financiamiento. Adquirir un nuevo tipo de financiamiento puede ser un crédito bancario. Primero deben analizar todos estos pormenores para saber cuál es el valor que actualmente la empresa tiene como cuentas por pagar y cuál es el valor que va a ir aumentando en este estado de situación con las cuentas por pagar. Por eso es importante evaluar las deudas a largo plazo. Se considera una deuda a largo plazo cuando es más de un año. Entonces, también se debe evaluar cuánto es el valor de esta deuda a largo plazo para que no se incremente en manera significativa. P está dado como acciones preferentes que va a tener el financiamiento. Y E es el capital común que tiene la empresa. La capitalización total está dado por deudas a largo plazo, más acciones preferentes y más capital común. ¿Cómo se refleja en el estado financiero estas deudas que va a adquirir la empresa? ¿Y qué pasa con la deuda a corto plazo? Simplemente la deuda a corto plazo no es un error grave si la deuda solo es un financiamiento temporal. Es decir, que la empresa adquirir un préstamo emergente y que se lo puede pagar dentro de un tiempo menor a un año. Esa es una deuda a corto plazo. Se considera una deuda a corto plazo cuando es menor a un año. Es estacional, ya puede ser que se haya adquirido esta deuda por temporada para que la empresa tenga una mayor productividad. Entonces, accedió un crédito para incrementar como lo vimos anteriormente, ellos van a incrementar el capital de trabajo. Si es que hicieron una deuda solamente para incrementar el capital de trabajo y es menor a un año, no repercute mucho dentro de sus estados financieros porque es una deuda temporal. Ahora, ¿qué pasa con otros pasivos que son a corto plazo? Los pasivos a corto plazo suelen saldarse restando los activos circulantes que tiene la empresa, como efectivo o bancos, y la diferencia se ingresa como capital neto de trabajo en el lado izquierdo del balance. Entonces, en el debe vamos a tener capital neto de trabajo, que son activos circulantes, como el dinero en efectivo y los depósitos a la vista, menos pasivos a corto plazo. Puede ser una deuda que se hizo que tenga un tiempo menor a un año. Propiedad, planta y equipo. Puede ser propiedad, puede ser un terreno. Planta y equipos puede ser la maquinaria de la empresa. Y las oportunidades de crecimiento. Y en el lado del haber vamos a registrar deudas a largo plazo, acciones preferentes y el capital común que tiene la empresa, dando un total, y a esto se lo llama capitalización total que tiene la empresa. El financiamiento del proyecto. ¿Cómo viene dado un financiamiento del proyecto? Primero se debe tomar en cuenta la contribución del proyecto. ¿Cuánto va a aportar el proyecto en sí para el crecimiento de la empresa? También se debe considerar qué comprende la inversión de capital de trabajo. El capital de trabajo es la cantidad necesaria de recursos de una empresa o instituciones financieras para realizar las operaciones con normalidad. Es decir, que los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones y actividades a corto plazo. También se debe considerar la capacidad de la deuda que tiene la empresa. Es decir, ¿cuánto tiene la empresa en activos para hacerle frente a la deuda que se va a hacer mediante este financiamiento? Y en este caso, si va a ser un préstamo hipotecario, ¿qué vamos a hipotecar de la empresa? Vamos a hipotecar maquinaria, vamos a hipotecar terrenos, vamos a hipotecar edificios que estén operando la empresa. La capacidad de la deuda quiere decir cuánto tiene la empresa en activos frente a la deuda que van a hacer actualmente. Y por último, tenemos que ver el crédito bancario. ¿Con cuál de los activos se va a respaldar este crédito bancario?
Porque si es un crédito a largo plazo, las entidades financieras van a pedir garantías de sus activos para poder ayudarles con el financiamiento. También debemos hacer una estimación del valor horizonte. ¿Qué quiere decir una estimación del valor horizonte? Una estimación del valor horizonte nos quiere decir que la empresa primero tiene que saber cuál es el crecimiento estable que le proporciona esta nueva inversión, este nuevo proyecto para realizar el financiamiento. Es decir, va a proyectar a futuro un crecimiento estable y se va a mantener en ese crecimiento estable de las ventas. Es decir, va a empezar por hacer un análisis de las ventas que van a empezar por unos $10,000 y va a ir estable en ese valor hacia arriba. No tiene que ir hacia abajo porque si no afectaría a las cuentas que están adquiriendo a los pasivos que son por pagar. También debe analizar dentro del valor en el horizonte, o sea, hacia el futuro, analizar el mercado y la competencia. Si es que es una empresa que ya tiene similitudes con otra, tienen que analizar cuál será el valor agregado que le va a poner a este nuevo producto o le va a sacar provecho de la competencia y ver el mercado, de qué manera se está comportando el mercado en tanto a precios, a preferencias de los consumidores, para de esa manera analizar que tienen que tener en cuenta que el crecimiento tiene que ser estable, proyectado más alto, mediante el análisis del mercado y de la competencia de las otras empresas. Para ahí sí, de esa manera, con coherencia y estimación, van a ver cuál es el porcentaje de crecimiento y de rentabilidad que va a tener la empresa. Acordémonos que el crecimiento tiene que ser de acuerdo al nivel de ventas y nivel de producción. Y la rentabilidad no es más que la capacidad que tiene la empresa de generar utilidades. Para esto, los inversionistas tienen mucho que ver en lo que es el porcentaje de rentabilidad que va a tener la empresa dentro de los proyectos. Las formas de tomar en cuenta para un financiamiento. La forma más común que los inversionistas toman para el financiamiento es el costo promedio ponderado de capital después de impuestos, o las siglas WACC. ¿Cuál es la fórmula del WACC? WACC es igual R paréntesis 1 menos T, D sobre B más RE, E sobre B. ¿Qué significan estas siglas? RP es la tasa de rendimiento esperada por los inversionistas en las acciones preferentes. Es decir, que los inversionistas, antes de aceptar esta nueva propuesta de financiamiento, ellos van a estimar un porcentaje que ellos desean y están presentando para ellos invertir en este nuevo proyecto. Puede ser que ellos digan mi RP, mi tasa de rendimiento va a ser del 10%. Ese es un valor fijo dentro de la fórmula. P es igual a la cantidad de acciones preferentes en circulación. B es igual D más P más D. Acordémonos que D es igual a las deudas a largo plazo. P son acciones preferentes que tienen los inversionistas. E viene dado por el capital común que ya tiene la empresa. Y T va a ser la tasa marginal de impuestos corporativos. ¿Cómo se vería esto en un ejemplo? Vamos a hacer un ejemplo práctico. Una compañía avecindada puede ser, digamos, en una provincia cerca de aquí, en Guayaquil, en cuyos productos apuntan a promover estilos de vida felices y relajados. Es un servicio que están ofreciendo. Calculemos el WACC, sus balances de valor en libros y de mercado. Por ejemplo, vamos a decir que la empresa se llama Sangría Corporation. Valor en libros en millones de dólares. El valor de los activos siempre va a ir en el debe, que son $1,000. Y el valor de los pasivos, que siempre va a ir en el haber, es la deuda que tienen a corto plazo, que es de $500, más el capital, $500. Entonces sería $1,000, 1,000 en activos, 1,000 en pasivos.
El valor de Sangría Corporation, el valor de mercado en millones de dólares. Esto es lo que está estimado cuánto vale la empresa en el mercado. El valor de los activos es 1.250 millones de dólares. Y de deudas tiene 500 y de capital 750, dando en debe y en el haber el mismo valor. Ahora vamos a ver de qué manera se va desarrollando esta o cómo se va calculando el WACC. Primero, calculamos el valor de mercado del capital que está en el balance. Es decir, los 7.5 por los 100 millones, que da un capital de 750. El costo de la deuda, que es la tasa de interés del mercado sobre su deuda actual y sobre cualquier nuevo préstamo que se vaya a realizar, es del 6%. Seguimos con el costo de capital, es decir, la tasa de rendimiento esperada que demandan los inversionistas a las acciones de la empresa es del 12.4%. Ese es el valor que los inversionistas esperan recibir cuando ya hayan tomado la decisión de financiar este proyecto. Los activos valen 1.250 millones de dólares y los pasivos viene a ser la deuda más el capital. 1.250 millones de dólares, que son los 500 de pasivos y 750 del capital. Para realizar el cálculo tenemos que la razón real del endeudamiento de la empresa no es del 50%, la razón en libros, sino del 40%, porque sus activos valen 1.250 millones de dólares. El costo de capital RM es igual a 124. Es la tasa de rendimiento esperada en la compra de acciones, a 7.5 por acción, que es el precio del mercado actual. La empresa es rentable y paga impuestos a la tasa marginal del 35%. Y esta tasa de impuestos es el elemento final en el cálculo del WACC de la empresa. Entonces aquí tenemos ya reemplazados los datos. El costo de la deuda RD 0.6, costo del capital propio 0.124, la tasa marginal, que es lo que paga la empresa por impuestos, 35%. Razón de endeudamiento es D sobre B, sería los 500 que era del pasivo dividido para los 1.250. Y la razón del capital que sacamos anteriormente, que son los 750, y esto es dividido igual para los 1.250, que B venía a ser la suma de todas las deudas que tiene la empresa. Ahora, vamos a reemplazar dentro de la fórmula. Nos quiere decir que el WACC para este financiamiento, ya reemplazando los datos, es del 9.0%. Esta es la forma de calcular el costo promedio de capital dentro de una inversión. También se debe calcular el valor presente neto. Los inversionistas van a determinar que si descontamos los flujos de efectivo del proyecto después de impuestos, 1.125 millones de dólares, el costo de oportunidad del capital es de 9.84% y restamos el desembolso de 12.5 millones que está esperando los inversionistas recibir. Vamos a determinar los flujos de efectivo por una perpetuidad. Esto quiere decir, el valor de la fórmula es el valor presente neto. Y en este caso base es el 12.5 que analizamos aquí, porque aquí nos dice que restamos primero el desembolso de los 12.5 millones de dólares, que va a ser el valor de la inversión. A este valor le vamos a sumar los 1.125 millones de dólares, que es el efectivo del proyecto después de impuestos, y le vamos a dividir para los 0.98%, que es el costo de oportunidad del capital. Una vez que reemplazamos la fórmula, tenemos un valor en negativo de 1.067 millones. Una vez que realizamos esta fórmula y los inversionistas les da como resultado un valor en negativo en el valor presente neto, esto quiere decir que el proyecto no valdrá la pena si vaya a ser financiado por todo el capital.
Siguiendo con otro ejemplo práctico. Una empresa planea mantener la deuda del proyecto fija en 5 millones. El riesgo de los ahorros fiscales es el mismo que el riesgo de la deuda y descontamos una tasa del 6%. BP son los ahorros fiscales de la deuda fija. Es decir, los 105 millones dividido para 0.6, 1.75 millones. El valor presente actual va a ser los 1.067 más 1.75. Ahora, podemos decir que ahora sí el proyecto se ve más atractivo. ¿Por qué razón? Porque los inversionistas exigieron que sea con una deuda fija. Es decir, que a medida que va creciendo el proyecto, no se va a ir aumentando más el valor de sus pasivos, porque van a tener una deuda fija y con ese valor se van a mantener. Siempre que estén proyectados las ventas en crecimiento y una deuda fija, los ahorros fiscales por intereses son seguros y valen más. Esto quiere decir que si falla el proyecto, puede ser en este caso de una trituradora perpetua, la deuda fija se va a quedar en 5 millones. Es decir, si ya deciden invertir en un proyecto y el proyecto fracasa, la deuda no se va a ir incrementando porque en la fórmula la tomaron como una deuda fija. La deuda fija de 5 millones puede terminar como una carga sobre los activos de la empresa. Es decir, que para considerar sacar esos 5 millones como una deuda, lo que pueden hacer es evaluar los activos para ver cuál es el activo que les puede servir. En este caso puede ser un edificio, un terreno, que lo pueden poner a la venta y recuperar el valor de la que se está perdiendo en este momento. Dentro de esto, lo que es las fórmulas, las formas de financiamiento de la empresa, se puede decir que nunca es fácil determinar el valor correcto de un proyecto. Algunas veces el administrador financiero puede usar estimaciones de riesgo, que es importante que cada proyecto tenga una estimación de riesgo para que sea viable, y de rendimiento esperado de compañías similares al proyecto. Supongamos, por ejemplo, que una empresa farmacéutica tradicional, puede ser en este caso Difare, planea introducirse vigorosamente en una investigación biotecnológica. ¿Qué es lo que va a hacer el administrador financiero? Podría tomar una muestra de compañías biotecnológicas, es decir, otras empresas que realicen lo mismo, como normas de comparación para la inversión en biotecnológicas que se vaya a realizar. Pero en muchos casos es difícil encontrar una buena muestra de compañías que se ajusten a un proyecto que sea seguro o riesgoso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el administrador financiero dentro de sus funciones? Tiene que ajustar el costo de oportunidad de capital siguiendo su buen juicio de valor. ¿Cuáles son los defectos secundarios de un financiamiento? Son comunes, incluyen los ahorros fiscales por intereses, costos de emisión y paquetes especiales de financiamiento. En el caso de las empresas o negocios en marcha, el valor depende ya del flujo de efectivo que se vaya dando en el transcurso que se desarrolle el proyecto. El flujo de efectivo ¿qué es el flujo de efectivo? El flujo de efectivo es la cantidad de efectivo que se puede pagar a todos los inversionistas. Es como quiera decir la rentabilidad que va a tener la empresa y que se va a ir retribuyendo a los inversionistas. Tanto deuda como capital, después de deducir el efectivo que se requieren para nuevas inversiones o incrementos de capital del trabajo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el flujo libre de efectivo no incluye el valor de los ahorros fiscales por intereses. La fórmula del WACC contabiliza los ahorros fiscales por intereses usando el costo de la deuda después de impuestos. También podemos decir que dentro de esto, todas las empresas podrían conseguir financiamiento o podrían por conveniencia conseguir un crédito, pero no es probable que dicha investigación o que dicho financiamiento o que dicho proyecto contribuya directamente a la deuda, ya que una gran parte de la nueva deuda por 1 millón estaría respaldada por los activos restantes de la empresa. Es decir,
Por ejemplo, una empresa podría, por conveniencia, conseguir un crédito por $1.000.000 para un programa de investigación para contribuir al desarrollo de la empresa o del proyecto o del producto que se esté realizando. Pero no es probable que dicha investigación, la investigación que se vaya a realizar, puede ser, como hablábamos de la empresa farmacéutica, realizan un crédito para invertirle directamente en esta investigación. Pero si la investigación falla, no es probable que la investigación contribuya con $1.000.000 a la capacidad de la deuda. Es decir, que la investigación no se lleve a término o que la investigación por A o B motivo se quede en la mitad. Esa deuda quedaría, la investigación no retribuye el valor de la deuda que hizo la empresa. Y esto quiere decir que una gran parte de la nueva deuda que adquirieron por $1.000.000 estaría respaldada netamente por los activos restantes que tiene la empresa. Hay que recordar asimismo que la capacidad de la deuda no significa que hay un límite absoluto sobre cuánto puede la empresa obtener un préstamo. Porque la empresa al momento de presentar su solicitud a la entidad bancaria o puede ser al inversionista externo para que realice dentro de la inversión. La capacidad de la deuda no significa que hay un límite absoluto sobre cuánto puede la empresa obtener un préstamo. Más bien, la capacidad de deuda significa y se refiere a cuánto elige tomar prestado contra un proyecto o negocio en marcha que se esté realizando. Es por esta razón que los administradores financieros, por un lado, van a analizar y van a comparar cuál es el valor que tiene actualmente en el mercado la nueva inversión. Van a presentar todos los balances que tiene la empresa con sus activos para respaldar la deuda. Se lo van a transferir a los inversionistas para que ellos realicen todas las fórmulas que sean posibles y los cálculos para ver si es viable o es rentable el nuevo financiamiento. También las empresas consiguen los préstamos de entidades financieras respaldadas por sus activos. Y hay que tomar en consideración que las fórmulas para el cálculo que utilizan los administradores financieros y los inversionistas es la fórmula del valor presente neto y del WACC. Para concluir con este tema, vamos a dar unas conclusiones de lo que es en este capítulo 20 del financiamiento y evaluación. El financiamiento, vamos a dejar claro qué significa el financiamiento. El financiamiento es cualquier dinero, hablemos así, es cualquier ingreso externo que ingresa a la empresa para cubrir sus, puede ser en este caso que quiera invertir más en materia prima, quiera invertir, la empresa quiere invertir más en lo que es en maquinaria, o en sí quiere abrir una nueva sucursal. Entonces van a necesitar de un financiamiento. Para este financiamiento están las dos personas encargadas de esto, que es el administrador y el inversionista. Entonces, dentro de esto podemos decir que la empresa tiene que tomar muy en cuenta el valor que va a tener el financiamiento, considerar los porcentajes de intereses que le va a cobrar la entidad financiera, a qué plazo están haciendo estas nuevas adquisiciones o contrayendo esta nueva deuda que va a ir directamente a sus pasivos, afectando las cuentas por pagar. Y antes de adquirir un préstamo bancario hay que revisar las características del mismo, las tasas de interés, que es muy importante, los plazos a cuántos años se va a realizar esto, las comisiones bancarias que va a tener esto y las garantías que están solicitando y que requiere la entidad. Igualmente dentro de la evaluación. La evaluación es un proceso con mayor frecuencia por los inversionistas o empresarios para conocer el valor real de las acciones de una empresa en particular. Para finalizar el tema, las conclusiones.
En este capítulo vimos cómo se puede incorporar el financiamiento en la evaluación de proyectos y negocios ya en marcha. Las empresas pueden usar el WACC como una tasa de comparación que se puede ajustar con diferencias en los riesgos de negocio o financiamiento. La capacidad de la deuda no significa que hay un límite absoluto sobre cuánto puede la empresa obtener como préstamo, sino más bien la frase se refiere a cuánto elige tomar prestado contra un proyecto o negocio en marcha. Cuando la compañía tiene un nivel inicial muy alto de deuda, pero planea reducirla con tanta rapidez como sea posible, se puede usar la fórmula del valor presente actual para obtener la evaluación correcta. Como recomendaciones, podemos decir que use siempre la tasa marginal de impuestos corporativos cuando se calcule el WACC como promedio ponderado de los costos de la deuda que tiene y el capital. Se debe también calcular primero el valor presente neto del caso base del proyecto o negocio en el supuesto de que el financiamiento no importe directamente a sus activos. Los efectos secundarios del financiamiento que son comunes incluyen los ahorros fiscales por intereses, costos de emisión, paquetes especiales de financiamiento ofrecidos por proveedores o gobiernos. Cuando termine de evaluar el negocio, no olvide restar su deuda para llegar al valor capital de la empresa. Es decir, cuando ya el inversionista toma la decisión, siempre tienen que considerar los pasivos a corto plazo y los pasivos a largo plazo para que no afecte posteriormente a los activos y tengan que hacerse frente con uno de sus activos. Y como última recomendación, no confundir respaldo con la fuente inmediata de fondos para inversión. Eso ha sido toda la explicación de este tema. Muchas gracias por su atención.